Es increíble ver cómo grandes industrias y grandes laboratorios de investigación crean constantemente modelos o nuevas versiones de modelos que superan el estado del arte en cuanto a performance y calidad de los LLM o Large Language Models. Es el caso de Anthropic, OpenAI, Microsoft, Meta, Google, con modelos increíbles como lo son Cloud 3, Gemini, GPT-4, Llama, etcétera, etcétera, como constantemente mejoran en su rendimiento, mejoran en su capacidad de uso, mejoran en el costo de ejecución, y en este punto vemos esta evolución en esta gráfica de cómo venimos constantemente subiendo la vara en cuanto al performance de los modelos, alcanzando siempre un estado del arte superior y constante. En este punto tenemos a Sunet 3.5 del equipo de Anthropic y a GPT-4o del equipo de OpenAI como líderes de esta batalla por el mejor modelo de inteligencia artificial. Y es justo lo que vamos a hacer hoy, ponerlos a prueba para ver cuál tiene mejor desempeño en ciertas tareas. En este caso desarrollé una interfaz en Gradio utilizando código de Python y las APIs tanto de Anthropic como de OpenAI para poder competir estos dos grandes modelos. Me dice entonces el tiempo de ejecución, para este caso GPT-4o de 9.01 y Sunet de 9.98. Una instrucción que para este caso quiero validar las capacidades de desarrollo de software y autopercepción del modelo. Le estoy diciendo que me dé un código en D3, que es una librería de JavaScript para visualizar y animar datos, de una animación robusta sobre cómo se percibe a sí mismo en su forma. Me dice Sunet que no tiene una forma per se, pero puede ofrecer un código en D3 para una animación abstracta que podría representar la naturaleza dinámica de un sistema de AI. Mientras tanto, GPT-4o me habla directamente de cómo crear una animación sencilla de distintas formas. En el ejemplo es un círculo que cambia tamaño y color de una animación continua. Entonces voy a llevar el código que generó tanto Sunet como GPT-4o hacia un navegador y analizar su rendimiento. Este es la autopercepción que tiene de sí mismo Sunet. Vamos a ejecutarlo. Es bastante interesante. De hecho, se parece muchísimo al logo del equipo de Anthropic. Entonces, Sunet, a pesar de que ambos son modelos que no tienen conciencia de sí mismos, no tienen autopercepción, no tienen emociones, es interesante ver cómo resuelven el problema de dibujarse de alguna manera. Y muy interesante, ¿verdad? La animación de GPT del equipo de Sunet. Esta que tenemos acá es la percepción de GPT-4o. Pareciera respirando, es una animación sencilla. Nunca GPT-4o mencionaba que iba a representarse como tal, pero sí quería formar una animación. Ambos muy buenos modelos al momento de crear código en JavaScript y en HTML para su ejecución. Simplemente copié y pegué. Muy interesante esto. Y yo creo que le doy a mejor animación. Por ahora este punto se lo voy a dar al equipo de Anthropic con Sunet 3.5. Lo siguiente que voy a hacer es de nuevo continuar con la generación de código, para este caso en unas instrucciones algo complejas, que es dibujar un cilindro, dentro de él hay un cubo, dentro de él hay una pirámide y dentro de él un humano. Dame el código en SVG. Tarda 7 segundos GPT-4o, 9 segundos el equipo de Sunet. Aquí tienes el código, ambos me dan el código y al final una pequeña descripción de en qué consiste. Voy a copiar este código hacia un archivo HTML y mostrar los resultados. Tenemos por acá los resultados. Este es el resultado del equipo de Anthropic Sunet. Un cilindro, un cubo, una pirámide y dentro un humano. Me gusta que juega con las tres dimensiones, que se nota que es tres dimensiones. Bastante bien la imagen, bastante bien las capacidades. Y GPT-4o me da un cilindro, un cubo, una pirámide que lo representa directamente con un triángulo y dentro un humano que tiene una forma mucho mejor.
que la de este humano. No, de hecho es muy similar. Sunet. Son distintos estilos, son distintas, digamos, maneras de la representación. Creo que me gusta más esta por cómo está en transparente y muestra mejor a nivel 3D tanto la pirámide como el cubo como el cilindro. Pero podría decir que están muy equiparables. Voy a decir que es un empate. La siguiente prueba es más compleja. Le voy a decir que escriba todo el código para el juego del Snake en Python lo más robusto y con buenas prácticas posibles. Esto para validar qué tan bueno es escribiendo código. Importante acá resaltar que todas las pruebas que voy a hacer son directamente con Zero Shot Prompting. O sea, una sola instrucción y un solo resultado. No le pongo ejemplos, no itero sobre la conversación. Es un prompt bastante sencillo para evaluar estos resultados de Zero Shot Prompting. Y por supuesto no utilizo técnicas avanzadas de prompt engineering. Además que utilizo son las APIs y no directamente ChatGPT o la interfaz de Anthropic para visualizar y chatear con los datos. Voy a tomar entonces el código tanto de Sunet que tarda 19.72 segundos como el de GP4O que tarda 21.30 segundos y los llevo a mi consola de Python. Perfecto, voy a utilizar este interpreter de Pygame que es la librería que utilizaron ambos. Voy a darle algo de zoom. Simplemente copio el código y le voy a dar directamente en Run. Esperamos a que conecte con el código. Y listo, tenemos el juego. Este es del equipo de Anthropic con Sunet 3.5. Tenemos un score. Funciona bastante bien. Y esto es de con un solo prompt me dio todo el código. Bastante interesante. Ah, y al final me dice el score que efectivamente es de 3. Mientras, el equipo por acá lo tenemos de GPT-4o. Me da algo similar. Funciona bastante bien. No veo un score. La animación es mucho más débil. Vamos a acabar. Y una ventana al final para decirme que puedo jugar de nuevo. Entonces bastante interesante. Pero definitivamente creo que tiene una mejor interfaz y tiene o cumple mejor con los objetivos el equipo de Anthropic con Sunet 3.5 y este gran juego con score y demás. Bastante interesante. Incluso la jugabilidad y las dimensiones son mucho mejor. Y esto directamente con un prompt. Los siguientes son preguntas sencillas. Para este caso, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o medio kilo de plomo? 0.91 segundos y 3.71 segundos. Responde muy directo GPT-4. 1 kilo de plumas pesa más que medio kilo de plomo. Directo. Y 3.5 Sunet dice, es una pregunta interesante, a menudo se utiliza para poner a prueba la atención, me hace un paso a paso, 1 kilo de plumas pesa 1000 gramos y medio kilo 500 gramos, por lo tanto pesa más 1 kilo de plumas que medio kilo de plomo. Bastante bien, me parece una pregunta, una respuesta muy robusta para una pregunta muy sencilla, es mucho más directo GPT-4o, pero depende mucho del contexto donde se esté utilizando. Para este caso, algunas personas van a preferir GPT-4o, muy sencillo, y otras una respuesta mucho más detallada de cómo llega a ser resultados. Yo prefiero GPT-4o, pero definitivamente ambos acertaron. Es un empate, pero dejan en el sistema de comentarios quién crees que dio una mejor respuesta. Lo siguiente es algo sencillo. Seguimos con preguntas sencillas. 10 sentencias que terminen con la palabra manzana. A pesar de que parece muy sencillo, los LLM suelen fallar en contar y en hacer oraciones que terminen con algo específico. Vamos a evaluar muy parecido los tiempos de respuesta. Volvemos a GPT-4o. Manzana. Acá falla. Pone día. Manzana. Clase. Tiene 8 de 10. Bastante interesante. Es algo muy sencillo, pero suelen fallar. Mientras que si lo llevamos por acá a Sunet, me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10, esto es muy bien por el equipo de Sunet. Falta muy poco para GPT-4o. Quizás con 20 ambos empiecen a diverger. Pero por ahora es un punto para el equipo de Anthropic con 3.5 Sonnet. El siguiente es un ejercicio para dos utilidades. Una, mostrar
cómo un prompt que no es muy específico puede ser interpretado de distintas maneras de un LLM. Y la otra es la habilidad matemática y de seguir el hilo de una historia que tengan estos modelos. Es algo enredado, pero tengo 3 manzanas hoy, mañana regalaré 2, compraré 5 más en 2 días, venderé la mitad al día siguiente, comeré una al otro día y luego compraré 2 más al día siguiente. Por último, compraré 3 cajas de manzanas, cada caja tiene 9 manzanas. ¿Cuántas manzanas tardaré en el día 4 y cuántas tendré al final de todo? Es muy interesante, es algo enredado, pero no es muy específico cuándo inicia el día 1, cuándo inicia el día 2 y veamos cómo afecta esto realmente a los modelos de IA más avanzados que tenemos. Tardan muy similar, alrededor de 4 segundos. GPT-4o inicia el día de mañana como el día 1, no el día de hoy. Y hay algo más y dice, mañana regalaré 2, compraré 5 más en 2 días. No se sabe si es 2 días a partir de hoy o 2 días a partir de mañana. Es de acuerdo a la interpretación que den los modelos y por eso es la importancia de tener prompts muy específicos. Para este caso dice, si tiene 3, regala 2 manzanas, se queda con una, luego compra 5 manzanas, se quedan con 6, luego vendo la mitad y al otro día me como una manzana. Para él, el día 4 son 2 manzanas y al final de todo, 31 manzanas. Para Sunet, de nuevo, el día 1 empieza a partir de hoy. A diferencia de GPT-4, los prompts son muy importantes. Lo toma como 3 manzanas, luego una manzana. Él asume que no hay cambios. Porque asume lo que dice acá de compraré 5 más en 2 días, es en 2 días después. Eso cree que el día 3 no hay cambios, sino compra 5 en el día 4. Para él el día 4 tiene 6 manzanas, así que muy seguramente esa es la respuesta. Ambos podrían estar bien, ambos podrían estar mal, es de acuerdo a la interpretación que se le dé, es el resultado de un prompt que no funciona lo suficientemente bien, pero al final saben seguir la consecución de una historia, saben hacer operaciones matemáticas sencillas y terminan ambos con 31 manzanas para uno, el día 4 con 6, para el otro, el día 4 con 2. Y definitivamente esto es un empate. Lo siguiente que vamos a ver es la creación de contenido. Y es bastante interesante porque le va a pedir 3 párrafos, algo muy específico, sobre qué son los Large Language Models o los LLM, pero hacia un niño de 12 años. Empieza directamente con, claro, vamos a hablar sobre los LLM, el equipo de GPT-4o, que tarda un segundo menos que Sunet. Y empieza con, los LLM son como robots muy inteligentes que entienden y generan texto, pero que han leído múltiples textos. Empieza a ser como un símil de distintas como herramientas que puede entender un niño de 12 años, amigos que leyeron muchos textos, etcétera, que se utilizan computadoras y son utilizados para muchas aplicaciones. Al final llega una introducción, los usos y las aplicaciones que hay hoy en día. Sunet, hola pequeño amigo, imagina que tienes un amigo muy inteligente que ha leído los libros del mundo y puede hablar sobre cualquier tema. Hace el símil de nuevo con una persona muy inteligente hacia los LLM. Me gusta que utilice esto. Leído entre comillas, porque realmente los modelos de lenguaje no leen y tampoco es que entiendan las palabras o los textos, son vectores que entienden al final. Bastante bien, ambos son 3 párrafos bastante concisos, muy bueno, aterrizan muy bien la información y muy buenos para la generación de contenido. Yo digo que es un empate. Continuamos con la generación de contenido, para este caso un poema hablando del creador del modelo de inteligencia artificial, pero en el formato AVAV. Es un formato que, como bien lo especifica acá GPT-4o, que tarda alrededor de medio segundo más que Sunet, es como termina la primera fila, debe terminar la tercera. Moldeado con plasmado. Y como termina la segunda, debe terminar la cuarta. Nació, brilló. Razón, programación, ocasión, pasión. De esta manera. Entonces vamos a ver. En la versatilidad del código eres moldeado entre líneas y ceros, tu esencia nació, un ingeniero humano en ti ha sido plasmado.
En la mente de tu creador, su genio brilló. Es muy completo. Y efectivamente, en cada uno de los párrafos cumple con la estructura que se le pide. Es interesante ver cómo interpretan al creador, lo de la chispa de la mente, que las líneas de código de ceros y unos se plasmó. Muy interesante. De nuevo, esto no quiere no quiere decir que tengan percepción de sí mismos, sentimientos ni nada, pero es interesante ver cómo lo interpretan. Y esto me gusta muchísimo de Sunet. Anthropic, mi creador genial, sabe qué laboratorio lo creó, se dirige a él directamente, no lo hace GPT-4o. Mi creador genial con inteligencia me ha dotado de su deseo es excepcional, su futuro ha imaginado, de nuevo formato ABAB. Misión, dedicación, humanidad, verdad, detalles, valles, desarrollado, creado. Muy bueno. Son menos párrafos, pero bastante bien que tenga el concepto de que es un modelo de parte de Anthropic, entiende también cuál es su propósito. Acá voy a decir de nuevo que es un empate. Lo siguiente es sobre cómo puede resolver situaciones de dilemas éticos. Y estoy hablando de sobre, durante la bruna, una familia considera robar comida de un almacén para alimentar a sus hijos desnutridos. El robo es ilegal, pero sus hijos podrían morir de hambre. ¿Deberían robar la comida? Entonces, este es el dilema ético que se plantea. Tardan muy parecido, tarda un poco menos el equipo de Anthropic con Sunet. Y definitivamente la respuesta de GPT-4o es bastante larga. Evalúa cuáles son las consideraciones éticas, la gravedad, la perspectiva legal, luego sobre las situaciones extremas que podrían llevar a tomar medidas drásticas. Y al final les digo que es importante que me den una respuesta definitiva para el caso. Dice que lo primero, GPT-4 menciona que es contactar con servicios sociales, explorar otras formas de apoyo, otras opciones, pero si ya llega a ser un punto crítico, evaluar que algunas personas podrían entender la decisión de robar como un acto de desesperación, pero deben ser conscientes que puede traer acciones legales. Dice que si al último punto se agotaron cualquier recurso, podría ser considerado, pero que siempre tengan en cuenta las acciones legales. Sunet es mucho más pequeño, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, es un mensaje muy concreto. Dice que éticamente no puede recomendar acción ilegal. Lo mejor sería que la familia busque ayuda de organizaciones benéficas, bancos de alimentos, servicios sociales, etcétera, etcétera. Y si se han agotado, tendrían que evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales de cualquier acción ilegal. Es una respuesta muy parecida. Ambos buscan llevar primero a otras organizaciones, a bancos de alimentos y demás antes de recomendar cualquier acción ilegal. Se ve mucho más inclinado GPT-4 al final de pronto que la sociedad pueda entender esto. Sunet es mucho más directo. No hay un ganador acá, es simplemente un dilema. De manera que voy a dejarlo como un empate. Para esta ocasión estoy dándole a entender que quiero saber cuál es el mejor modelo de inteligencia artificial. Entonces, según tu opinión, y cuál es el mejor modelo de inteligencia artificial y qué aspectos tomas en cuenta. Debes darme un ganador como modelo. Le estoy especificando que quiero que me diga cuál es el mejor. Por supuesto, por acá, GPT-4o, que tarda un poco más, me dice que hasta su conocimiento 2023 elegiría GPT-4. Y en ese punto, efectivamente, era el mejor modelo de inteligencia artificial. Me parece muy bien lo que hace. Y me da una descripción de qué distintos puntos se está utilizando para poder tomar esa decisión. Puntos como lo son actualización, soporte, ética, etcétera, etcétera. Habla un poco de la arquitectura que llevan y cree que GPT-4 de OpenAI es el mejor modelo de lenguaje. Mientras tanto, Sunet dice que no puede dar opiniones sobre cuál es el mejor. Hay muchas maneras de elegir cuál es el mejor modelo, necesita mucho más contexto y da esta respuesta corta. Me parece interesante que con la información que tiene GPT-4 hasta el 2023 dé una opción, así que le voy a dar este punto al equipo de OpenAI. Esto que acabamos de hacer es una pequeña prueba de lo que es competir en capacidades a nivel de generación de código, preguntas sencillas, preguntas más complejas.
dilemas éticos, estos dos grandes modelos, la verdad, ambos me parecen bastante buenos, bastante rápidos, muy económicos. Creo que para desarrollo de software, Sunet está con mejores capacidades. Para el resto de tareas están bastante equiparados y por supuesto acá podemos hacer miles de tests. Hay múltiples aplicaciones de tareas de lenguaje. Aplicarlo hacia algo propio del diseño, de marketing, de leyes. Ponerlos a resumir grandes documentos de texto, ver cómo se comportan en diferentes situaciones. Hay miles de tests que podemos hacer, solo elegí algunos de ellos, algunos relevantes para ver su comportamiento, pero por supuesto, si quieres que hagamos un test mucho más específico, déjalo en el sistema de comentarios. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir para que muchas más personas puedan entender el impacto de inteligencia artificial.